conferencista es Josefina Saksuk. Ella es la investigadora en el Instituto para Investigación Inmunológica en la Universidad de Cartagena, en Cartagena, Colombia. Good afternoon. Buenas tardes, estoy muy complacida de estar aquí con ustedes compartiendo esta información tan importante acerca del grupo de alergenos que probablemente es conocido debido a la familia de reactividad cruzada, pero lo que me gustaría mostrarles aquí es que hay algo mucho más que esta reactividad cruzada, que no siempre es una reactividad cruzada, y también acerca de las propiedades inmunomodulatorias de la transferencia de glutationes. Bueno, primero que todo, a mí quiero mostrarles algunos aspectos claves de lo que es el GST. Las transferasasas de glutatión son un grupo de enzimas que son muy importantes en la naturaleza. Ellos tienen dos dominios. Uno es en términos que tiene la capacidad de enlazar la leucatina, que es una molécula que puede enlazarse con diferentes compuestos electrofílicos que más que todo son serobióticos o que son drugs. Así que, por ejemplo, para el ser humano es muy importante para el metabolismo de las drogas. Para los gusanos también es importante para metabolizar las terapias, así que casi toda la naturaleza tiene unas funciones muy importantes, pero en el ámbito de la alergología también podemos encontrar que hay una molécula muy fuerte que nosotros investigamos porque está presente en casi todos los reinos y en diferentes campos. Nosotros podemos ver aquí que en los ácaros del hogar, que la pétula verrucoso, en los hongos, en las cucarachas, e incluso todos tienen moléculas que se identifican con el GST. Ustedes también pueden ver que las frecuencias de la sensibilización varían mucho. Ustedes pueden encontrar que hay muy bajas frecuencias, como un 10%, pero también se puede encontrar que hay que 70% en los sacos de la casa. Bueno, esto aún no se conoce por qué es importante para algunas especies y por qué no lo es, pero hay ciertas claves acerca de la biodisponibilidad. Por ejemplo, en la planta no está tan disponible, pero también se puede secretar y puede inducir más sensibilización. Pero ¿por qué nos enfocamos en estos alergenos? Actualmente estamos en un grupo que se enfoca más que todo en ácaros del hogar, pero también estamos estudiando los alergenos de Ascaris lumbricoides por su reactividad cruzada. Bueno, la historia empezó porque esto que ven aquí es muy intenso. Estas bandas fueron inhibidas por los extractos de Blomium tropicalis. El reconocimiento INIG fue inhibido por trabajar por espectrometría de masa. Se encontró que tiene una identidad con el GST del Ascaris. Nosotros empezamos a investigar más acerca de la molécula y una cosa muy importante es que vemos que el GST es un candidato muy importante para la vacuna. Entonces podemos ver que dos moléculas, que dos GSETs de Necator americanus y de Atumiral están en ensayo físico clínico fase 1. Entonces lo que puede suceder si nosotros damos una molécula que pueda tener una reactividad cruzada con los ácaros del hogar, ¿será que puede inducir una reacción adversa debido a la reactividad cruzada? Bueno, nosotros empezamos aislando el Ascaris lumbricoides, la molécula, y también el GST del Blomium tropicalis, que se llama BLOTI-8. Pero bueno, de cualquier manera, nosotros también tomamos en cuenta estos otros aspectos. Cuando nosotros hablamos acerca de
GST no es solamente un GST, son diferentes grupos de ensames. Pueden encontrar omega, P, Q en sigma, y lo que nosotros vemos es que la mayoría del GST de los ácaros del hogar están ubicados en esta nueva familia. Aquí podemos ver y que estas moléculas del Ascaris actualmente están lejos, están en el grupo sigma, pero conjunto con otros alergenos tales como el Bladifeus de la cucaracha. Otro punto es que una especie puede tener más de un GST. Por ejemplo, en el Ascaris ustedes pueden encontrar que incluso hay 6 diferentes GST y que hay diferentes reconocimientos por parte de pacientes. Un paciente puede reconocer este GST y el otro puede no reconocerlo. Nosotros podemos encontrar variaciones en el reconocimiento de GST. Un mensaje muy importante que estábamos estudiando un GST, pero no sabíamos el potencial real de todo el grupo. Lo mismo sucede con el BLOTI-8. Pueden ver que incluso 6 isoformos y para TRT8 es una situación similar. Bueno, nosotros tuvimos la necesidad de poder aislar cada vez más los isoforms de cada fuente. Bueno, este isoforo tiene diferentes tipos de actividades biológicas, incluso moléculas de clases similares como PlanG5 o del Ascaris, que tiene diferencias en las actividades biológicas que refleja que tienen diferencias en las áreas de superficie e incluso en los sitios antigénicos. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que el BLAG5 no se enlaza muy bien con el glutatión. Por ejemplo, esto es el flujo de la columna. Casi todas las moléculas se liberan, se siguen liberando, lo cual tiene que tener un enlace muy bajo. En contraste, este sigma clase GST tiene un buen enlace, es completamente ausente del flujo y se recupera muy bien. Y cuando nosotros observamos la capacidad de transferencia de las transferencias de glutatión, podemos ver la molécula sigma con una actividad muy fuerte y podemos ver que no hay actividad de BLAG5 y actividad intermedia para estos dos moléculas alergénicas de ácaros. Bueno, esto refleja que de hecho son muy diferentes en los aminoácidos, y en colaboración con Geoffrey Miller y Ana Pómez, la estructura de este GST fue determinado por la cristalografía y por la difracción RX, y bueno, y ustedes pueden ver que son prácticamente los mismos si ustedes lo ven como la estructura global. Pero este análisis que es llevado a cabo por Geoffrey con diferentes cálculos teóricos con diferentes aminoácidos, podemos ver que el porcentaje de identidades en todos los casos está por debajo del 40%, que es de hecho muy bajo. Por ejemplo, el BLOG5 con la molécula sigma de Ascaris es uno de los más altos con el 37%, pero estos de interés debido al ácaro tiene muy poca identidad con la molécula de Helmix, el cual nos habla que el potencial de la reactividad cruzada es alto. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué aún pensamos que tiene reactividad cruzada? Bueno, un ejemplo de similaridad y de un ejemplo de baja similaridad en la estructura y la reactividad cruzada puede ser esta situación entre el BLOG5 y el GST de Brankov. Ellos solamente tienen un 29% de identidad similar y tienen este grupo de Elton Santiago. Ellos encontraron
que cuando el ratón, cuando estaban infectados con Helminth, estaban produciendo anticuerpos que reconocían el BLoG5 y no estaba reconociendo otro tipo de alérgenos o antígeno de la cucaracha. Y bueno, esta producción de IG estaba asociada con la actividad biológica de estas prueba de anafilaxis pasiva. Pueden ver que cuando el ratón recibe el BLoG5, había una detección de Evans Blue y esto es como la estructura de la tinción y podemos ver que una reacción positiva con BLoG5 y no con BLoG4. Y bueno, esto lo llevaron al nivel de epitopo y encontraron una especie de secuencia pequeña que podría estar mediando esta reactividad cruzada entre las dos moléculas, pero de manera específica con Helminth, GST y el BLoT8. En nuestro caso, nosotros hemos visto que hay una reactividad cruzada, incluso aunque aún tendríamos algún tipo de confusión acá en el trópico o especialmente en nuestra ciudad, porque lo que nosotros vimos es que debido a la alta exposición que el paciente tiene anticuerpos contra todas estas moléculas, podemos ver que hay una correlación fuerte. Por ejemplo, los casos todos son 0.9 los casos de Spearman. Bueno, cuando Ana analizó la población, pudimos ver que no había un problema. Bueno, el mismo problema porque en términos del estudio no tenían la coexposición, que ellos no ven la consensibilización. Por ejemplo, los pacientes alérgicos a la cucaracha tienen reacciones a BLoG5 pero no reconocen. En contraste, estos pacientes reconocen el TRP pero no reconocen el BLoG5. Y bueno, en cualquier caso, cuando ellos evalúan los pacientes positivos de BLoG5, estos son solamente 2 porque es el control positivo en ELISA, pero habían más pacientes, no vieron ningún tipo de reactividad a nuestras moléculas tropicales, el GMTC y el Blomia tropicalis del GST, que está solamente aquí en los trópicos. Bueno, incluso fue lo mismo con otros GST. Podemos ver que son pacientes que no reconocieron ninguna de estas dos moléculas, que está en concordancia con los datos observados en las estructuras moleculares que apoyan una baja identidad en la superficie de los sitios antigénicos. Bueno, nosotros también inyectamos los ratones con el GST del Ascaris y evaluamos el BLoT8 y aquí pueden ver que esta es el reconocimiento del mismo inmunógeno. Podemos ver que hay un buen reconocimiento, pero era un reconocimiento negativo del BLoT8, el cual está apoyando el hecho de que esta molécula no tiene una reactividad cruzada con el BLoT8, pero como ya les dije, solamente es un isoformo. Nosotros no podemos decir que estas dos especies no tengan una reactividad cruzada. Una posibilidad es que el BLoT8 natural tiene otro tipo de isoformas. Aquí ustedes pueden ver que la molécula natural tiene un reconocimiento IG más que el recombinante. Puede ser debido a los otros isoformes y es la misma situación para el ACT de Ascaris, el cual tiene mayor reconocimiento que el recombinante, y no pienso que esto sea el caso de un mal pliegue, porque han preservado su actividad biológica y eran muy buenos, se cristalizaron bien y tenían un buen pliegue de la molécula, está bien demostrado. Bueno, otro experimento que nos llevó a pensar que aún necesitamos aislar los isoformos y buscar la reactividad cruzada es el hecho de que cuando inyectamos inyectamos ratones con extracto de Blomia tropicalis, ellos reconocen
Aquí, cuando nosotros inyectamos los ratones con Ascaris, ellos pueden reconocer el PLOT8, y cuando nosotros inyectamos el ratón con Blomia tropicalis, se puede reconocer y tienen títulos de asociación positivos de anticuerpos contra el GST de Helminth, incluso con niveles más elevados que cuando los ratones están inyectados con un extracto homólogo, y este no es el caso de un marcador específico que es ABA1, donde la inyección de Blomia tropicalis y la inmunización no está induciendo los anticuerpos contra estos marcadores específicos tal como se espera. Bueno, la conclusión es que aún hay que mirar y tratar de caracterizar más isoformes. No podemos decir que las dos isoformes que tenemos hasta la fecha representan las moléculas reactivas. Bueno, otro aspecto está relacionado con la inmunogenicidad de la familia GST. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos en nuestra cohorte de niños, que estuvimos siguiendo desde el nacimiento hasta hace los 10 años de edad, hemos podido ver que el alergeno más importante era el GST del Ascaris, que era tan frecuente como la Tropomis de Ascaris, pero en términos de intensidad era la alergia más intensa, y podemos ver que estaba incrementando, pero a los 6 años se estaba cayendo. No sabemos qué está pasando, por qué es tan inmunogénico al inicio y por qué se cae. Y esta misma tendencia fue observada en toda la población. Los niños tenían mayores anticuerpos IgE contra GST y reducía de manera paralela a la edad. ¿Será que será que el GST tiene algo que ver para inducir la sensibilización de GST o para inducir la producción de IgE? Hay algunas claves que dicen que estas moléculas de pronto no son alergenos importantes en términos de frecuencia en la adultez, pero tienen como un potencial para inducir la respuesta de TH2. Y bueno, este artículo es muy interesante. Yo pienso que es el único que puede estar relacionado con la inmunomodulación debido al GST de los ácaros. Aquí podemos ver un artículo y ellos evaluaron en las células dendríticas las diferentes moléculas o los diferentes alergenos de dermatocoides farine de 1 a 33. Y bueno, ellos estudiaron la expresión de esta molécula que se llama TIM4, y el TIM4 es una molécula la cual está relacionada con la inducción de respuestas mediante células dendríticas. Cuando el TIM4 se expresa, las células dendríticas tienen mayor posibilidad para inducir una respuesta en los linfocitos. Bueno, esto la verdad es una actividad del TR8 para verle. Aquí podemos ver que hay incluso mayor que los dos alergenos del grupo 1 y el grupo 2. Y bueno, ellos también observan cuando estaban inyectando a los ratones, lo cual genera una linfoproliferación, pero cuando estaban dando el FRE, que es muy fácil de eliminar, porque tiene, pues si vemos el glutatión, usted puede eliminar casi toda la proliferación contra los extractos de ácaros. Podemos ver que parte de la respuesta está dirigida con el FR8. Y bueno, tomemos esta idea y es muy clave. Esto es muy inteligente porque dijimos, bueno, sí es muy importante el poder inducir la respuesta de TH2, que también la pudieron evaluar en un modelo de sensibilización. Ellos dijeron, bueno, nosotros podemos utilizar inmunoterapia con un extracto que no tenga TH8, y lo que observaron es que cuando hacen a cabo la inmunoterapia, un modelo de inmunoterapia en ratones, había una recuperación de la estructura del pulmón en el ratón
ratón con un extracto completo, pero pueden ver que de esa manera cuando hacen la inmunoterapia con el extracto, la recuperación del pulmón estaba prácticamente de manera completa, y esto se hizo tenían niveles más bajos de IgE específico después de la inmunoterapia, podían inducir una menor proliferación y una menor hiperreactividad bronquial en los ratones, y esto estuvo relacionado con una mayor capacidad de inducir T-Rex. Aquí pueden ver cómo después aquí podemos ver que con este extracto el porcentaje de Direct fue de 14%, pero cuando lo hacen con un extracto completo, la inmunoterapia alcanza casi un 3% de T-Rex. Yo pienso que esto apoya, la molécula tiene una buena actividad inmunomodulatoria, pero el inducir las respuestas de TH2. En ese caso, en el caso de la alergia, pero en otros modelos de enfermedades como el IBD o como la colitis experimental en ratones, se pueden observar que la inmunización con GST por parte de la transferasa de glutatión, que es la misma molécula que se pensó que tiene pueden ver que la inmunización con la molécula podría prevenir la enfermedad. Aquí podemos ver, se me olvidó la palabra. Bueno, este es el intestino de un ratón enfermo con colitis. Cuando ellos administran la molécula, ellos pueden prevenir esta reducción durante la longitud normal del colon. Y bueno, pueden llevarlo a casi todos los niveles normales. Esto es una buena prueba, una prueba evidente de un buen efecto en la enfermedad. Y bueno, esto está apoyado por los cambios inmunológicos que la molécula reduce la expresión de IL-1. Y también la expresión de IL-17, que es mucho más importante en la colitis, y la molécula incrementa la expresión de IL-4, que habla acerca de que las propiedades inmunolatorias era el incremento de las respuestas TH2, porque esto también se observaba en IL-3 y en IL-5. Y bueno, esto no tenía nada que ver con el IL-10 en este caso. Bueno, esto también, este es otro GST. Aquí, por ejemplo, esto de la función hepática, la molécula puede activar parcialmente las células dendríticas, y cuando establecen estas células dendríticas para cultivos de células T, ellos observan que hay una reducción importante del IL-17. Por tanto, eso quiere decir que la actividad inmunolatoria de GST está bien conservada en las especies. Como conclusión, bueno, yo diría que los alergenos de GST tienen diferentes sitios de superficies antigénicos que esperan su reactividad cruzada. A pesar de la similaridad, vemos que la reactividad cruzada es posible, tiene implicaciones clínicas en el diseño de vacunas. La expertise, la enzima no ha sido identificado, y debido a esas propiedades en uso posibilidad de utilizarlo para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria, tales como IBD o la enfermedad intestinal, y también que el TH2 y su actividad, debido a la actividad de TH2, la ablación por el extracto natural para la alergia y la inmunoterapia puede mejorar su eficacia. Bueno, me gustaría también decirle a todos los miembros de nuestro grupo que está involucrado en esta investigación, y también a Ana Pómez y Geoffrey por su colaboración que tuvimos en la resolución de las estructuras terciarias de moléculas y conciencias que nos financió esta investigación. Gracias. Thank you, Josefina.